Activación del sistema del complemento. Se conocen tres vías de activación. Vía clásica. Depende de complejos antígeno-anticuerpo. Vía alterna. Iniciada por sustancias localizadas en la superficie de microorganismos. Vía de la lectina que se une a la manosa, conocida como la vía clásica independiente de anticuerpos. La vía clásica. La activación del complemento requiere de la presencia de complejos antígeno-anticuerpo de las clases inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La activación del complemento se inicia cuando dos o más fragmentos de Fc de los anticuerpos reaccionan con el componente C1. C1 está constituido por tres subcomponentes: C1Q, C1R y C1S. La interacción ocurre a través del subcomponente C1Q. C1R actúa sobre C1S, C1S sobre C4 y C2, dividiendo a C4 en dos fragmentos: C4A, que es un fragmento pequeño, y C4B, un fragmento grande, y a C2 en C2A y C2B. C4B se une al antígeno y C4A difunde al plasma. C2A se une al antígeno y C2B difunde al plasma. La unión entre C4B y C2A da como resultado la formación de un complejo enzimático C4B2A o C3 convertasa, la cual hidroliza C3 formando dos fragmentos, uno de mayor tamaño C3B y uno de menor tamaño C3A. C3B se une al antígeno, mientras que C3A es una anafilotoxina, la cual difunde el plasma. C3B se une a la C3 convertasa para dar lugar al complejo C4B2A3B, que es la convertasa de C5, la cual divide a C5 en dos fragmentos, C5A y C5B. C5B se une al antígeno y C5A difunde al plasma. C5B se une a C6. A este complejo se une C7 y C8, lo cual genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, se unen varias moléculas de C9, generando un poro aún mayor. Por este poro ingresan y salen diversos iones de proteína y agua. También se escapan electrolitos de la célula y la célula muere por explosión. El complejo formado por C5b, C6, C7, C8 y C9 se denomina MAC, que es el complejo de ataque de la membrana, el cual causa lisis celular. Vía alterna. Inicia con la hidrólisis de C3, como en la vía clásica, por lo que la vía alterna puede ser activada como secundarismo de la vía clásica o por la activación inducida o espontánea de C3. C3 se divide en un fragmento grande, C3b, y en un fragmento pequeño, C3a. C3b se une al antígeno de la superficie de la membrana y C3a difunde al plasma. Una vez unido C3b al antígeno, el factor B puede adherirse al C3b, formando el complejo C3b-B, y de esta manera el factor D puede actuar sobre el factor B y dividirlo en dos fragmentos, BB y BA. El fragmento BB se une a C3b, formando el complejo C3b-BB o convertasa de C3, la cual hidroliza a C3 en dos fragmentos, C3A y C3B. C3B se une al antígeno
y C3A difunde al plasma. C3b más la convertasa de C3 forman el complejo C3b BB3b o convertasa de C5, la cual divide a C5 en dos fragmentos, C5A y C5b. C5b se une al antígeno y C5A difunde al plasma. C5b se une a C6. A este complejo se une C7 y C8, lo cual genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente se unen varias moléculas de C9 generando un poro mayor. Por este poro ingresan y salen diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula y la célula muere por explosión. Vía de las lectinas que se une a la manosa. Se une a grupos terminales de la manosa de las bacterias. Esta proteína activa el complemento a través de dos proteasas, MASP1 y MASP2, similares a C1R y a C1S respectivamente. MASP1 y MASP2 actúan sobre C4 y C2, dividiendo a C4 en dos fragmentos, un fragmento pequeño C4A y un fragmento grande C4B, y a C2 en C2A y C2B. C4B se une al antígeno y C4A difunde al plasma. C2A se une a un antígeno y C2B difunde al plasma. La unión de C4B y C2A dan como resultado la formación de un complejo enzimático, C4B2A o C3 convertasa, lo cual hidroliza a C3 formando dos fragmentos, uno de mayor tamaño C3b y uno de menor tamaño C3a. C3b se une al antígeno mientras que C3a es una anafilotoxina, la cual difunde el plasma. C3b se une a la C3 convertasa para dar lugar al complejo C4b2a3b, que es la convertasa de C5, la cual se divide a C5 en dos fragmentos, C5a y a C5b. C5b se une al antígeno y C5a difunde el plasma. C5b se une a C6, a este complejo se une C7 y C8, lo cual genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente se unen varias moléculas de C9 generando un poro mayor. Por este poro mayor ingresan y salen diversos iones de proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula y la célula muere por explosión.
C5b se une a C6. C5b se une a C6, a este complejo se une C7 y C8, lo cual genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente se unen varias moléculas de C9 generando un poro mayor. Por este poro mayor ingresan y salen diversos iones de proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula y la célula muere por explosión. El complejo formado por C5b, C6, C7, C8 y C9 se denomina MAC, complejo de ataque a la membrana, el cual causa el daño celular.